Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, Apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia torcen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Fuego extraño. Mensaje escrito por el pastor Miguel Rosel Carrillo, Madrid, España. Dice la palabra de Dios en Levítico, capítulo 10, verso 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Antes de concentrarnos en nuestro tema, quiero pedirle por favor que tenga esto siempre en mente. No todo lo sobrenatural es de Dios. O como dice el dicho popular, no todo lo que brilla es oro. Aquel día de Pentecostés, amada iglesia, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino de repente con un estruendo a modo de viento recio y llenó toda la casa donde estaban los discípulos sentados. A todos y a cada uno en particular les aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Esas manifestaciones sobrenaturales y legítimas de Dios, repito, legítimas de Dios, ya no se vuelven a ver repetidas en el Nuevo Testamento. La razón, parece ser obvia. Ese fue un acto especial por el cual todos fueron testigos de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en su venida a la iglesia. Y ese mismo Espíritu Santo, manifestado en poder, ha permanecido en la iglesia y permanecerá hasta el día y hora en que la iglesia sea arrebatada de este mundo. En aquel entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas diferentes. El motivo de esto fue para mostrar una señal a los no creyentes. Esos judíos estaban dando testimonio del único Dios en las diferentes lenguas que se hablaban entonces. Eso mismo le dio pie a Pedro para dar su discurso. La multitud, al oír el estruendo, se reunió en torno a los discípulos con mucha curiosidad y sintiéndose confusos a causa de lo que tenían delante, algunos exclamaban: «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Estaban atónitos y perplejos, pero otros se burlaban diciendo que estaban llenos de vino dulce. Esta palabra en griego dice gleikus, vino dulce. Y por ello, el apóstol Pedro les tiene que aclarar que de ninguna manera estaban ebrios. Los que se burlaban lo hacían porque veían a esos galileos hablando en lenguas desconocidas para ellos y pensaban que estaban haciendo el loco o estaban borrachos. Muy probablemente,
Los que se burlaban eran mayormente los habitantes de Jerusalén, que eran judíos que no entendían los idiomas de los judíos frigios, egipcios, de Capadocia, de Panfilia, de Creta, etc. Les oían hablar así, sabiendo que eran galileos, y al estar llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de su presencia, de su gozo y de alabanzas a Dios. Seguramente algunos de los discípulos levantaban sus manos limpias sin ira ni contienda para bendecir al Dios del cielo, y esto les debió choquear a aquellos judíos, porque siempre hay burladores que el diablo envía cuando los hombres adoran al Dios del cielo para intentar desmerecer ese acto. Todo lo que podemos leer en ese pasaje de Hechos 2 es que cuando descendió el Espíritu Santo con todo su poder sobre sus discípulos, los discípulos de origen galileo hablaban en otros idiomas en ese momento. Además hablaban en esas lenguas las maravillas de Dios. No se caían ni estaban borrachos, como el mismo Pedro les aclaró a todos en su discurso. Ni hacían ruidos extraños con la boca, ni se contorsionaban ni se revolcaban en el piso. Más bien, seguían uno de los principios del amor. 1 Corintios 13:5. No hacían nada indebido. Meditemos en esto, amados hermanos. Si Dios nos manda a no embriagarnos con vino, ya que haciendo así uno pierde el control de sí mismo y abre las puertas a los demonios, ¿cómo es posible que, por otra parte, Dios quiera embriagar a su pueblo de otra manera, pretendidamente con el Espíritu, perdiendo también el control de uno mismo, como así les ocurre a muchos, ya que el efecto final es el mismo, es decir, los síntomas de la borrachera? Está muy claro. Esas cosas que se ven hoy en día, ese fuego que se ve hoy en día, es fuego extraño, no es el Espíritu Santo. No obstante, muchos de nosotros, los pentecostales, y por tanto creyentes en la fanerosis o manifestaciones del Espíritu Santo, somos lacónicos espectadores de doctrinas, señales y supuestos prodigios que muchos atribuyen al bendito Espíritu de Dios, pero que en ninguna manera lo son. Estas son manifestaciones que no recogen modo alguno la Biblia, que no hizo Cristo, que no hicieron sus discípulos de la era apostólica, y que sin embargo, de un tiempo hasta ahora, son parte ineludible e inexcusable de la liturgia de un amplio sector eclesial de corte neopentecostal. Si no se dan esas señales, según ellos, no se tiene la unción esperada. Nos estamos refiriendo a extrañas manifestaciones diversas, como el de la risa santa, estar borrachos o ebrios en el espíritu, caídas en masa y desorden para atrás, donde la persona pierde el control de sí misma y por mediación de un muy ungido, entre comillas, ministro en turno, la unción de ruidos animalísticos, el santo revuelco, etc. También podemos añadir otras acciones y herejías como la doctrina de los pequeños cristos, doctrina de pactos o materialismo, dualismo, activación de ángeles como en el G12, imposición directa de manos en las partes genitales para echar fuera demonios lujuriosos, gritar todos a una, creyendo que así salen los demonios, espíritu de la visión G12, encuentros del G12, regresiones, visualizaciones, psicodramas, hipnosis en masa, guía exclusiva por sueños y visiones, salidas del cuerpo o proyección astral, levitaciones, levantarse del suelo, y otras muchas indecencias espirituales que cada vez surgen más. En el contexto, por ejemplo, del G12 y sus encuentros, llaman a todo esto experiencias espirituales personales, y así lo justifican.
muchos incluso aseguran que todos o algunos de esos fenómenos espectaculares, o más bien grotescos y del mundo del oculto, constituyen parte esencial del avivamiento, ya que creen que es algo nuevo que Dios está haciendo en estos días y es señal de un despertar espiritual sin precedentes en la historia eclesial, cosa que en realidad la Biblia no registra, sino más bien todo lo contrario. Por favor, lea conmigo 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice el comienzo del verso 3? Nadie os engañe en ninguna manera. También hoy en día se habla acerca de la presunción, o sea, la falsa fe, la sugestión y la autosugestión tienen una implicación muy importante en todo esto, confundiendo y mezclando lo concerniente a la fe con el factor emocional. Y es tal el fervor desatado que si alguien lo denuncia como espurio o solo se atreve a dudar de ello públicamente, la reacción de sus defensores va desde tachar a los detractores de faltos de fe e ignorantes de las cosas nuevas, entre comillas, que Dios está haciendo, hasta que blasfeman contra el Espíritu Santo. El asunto es más serio de lo que a priori nos puede parecer y requiere de un suficiente análisis por nuestra parte, ya que muchos legítimos hijos de Dios hoy en día están siendo engañados y seducidos por hombres y mujeres que, haciendo estas cosas, aún se atreven a tacharnos a los que nos oponemos de fariseos, religiosos, legalistas, faltos de fe, de ser seguidores de la teología de la resignación, o sea, en cuanto a que nos resignamos a no ver nada nuevo de parte de Dios. Pero veamos en qué pretenden basarse bíblicamente a la hora de defender su credo al respecto estos impostores. Uno de los pocos, pero muy típicos versículos que más sacan a relucir es el siguiente, cuando Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les asegura en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Muchos se basan en ese solo versículo bíblico para justificar y defender la realización de todas esas prácticas aludidas y otras que dicen ser parte importante de la nueva unción que Dios está derramando hoy en día sobre los que están dispuestos a creerla y recibirla. ¿Pero es eso así? Déjeme decirle que la realidad conforme a la palabra de Dios es que no. En primer lugar, cabe mencionar que Jesús no dijo a sus discípulos que harían milagros más asombrosos que los que hizo Él, ni tampoco que se salieran de la línea de la edificación, la sensatez y la cordura. Por otra parte, los discípulos de Cristo, una vez llenos del Espíritu Santo a partir de Pentecostés, iban a recorrer el mundo entero siendo testigos de Cristo y de su obra, haciendo su labor para traer la salvación a todos aquellos que iban a creer. Por lo tanto, esas obras a las que alude el Maestro, que incluso iban a ser mayores que las que hizo Él, no eran tanto en cuanto a poder, sino en cuanto a alcance mundial, en aras de esparcir el Evangelio por doquier. Como también encontramos en el comentario bíblico Muri, las obras no podían superar a las realizadas por Jesús en calidad, aunque sí en extensión. Evidentemente, amada iglesia, Jesús solo obró por 3 años y medio, mientras que sus discípulos, y por extensión, todos sus discípulos de todos los tiempos, han seguido y seguimos cumpliendo con la gran comisión hasta lo último de la tierra. Si nos damos cuenta, en cuanto a milagros se refiere, los apóstoles y discípulos en general actualmente en el libro de los Hechos repetían el mismo patrón de Jesús.
Todos esos milagros iban dirigidos a la edificación de los que justo momentos antes habían oído y creído de sus bocas el evangelio de la gracia para perdón de sus pecados y salvación de sus almas. Cuando tenga tiempo, vea por favor Hechos capítulo 8, verso 4 al 7 y del versículo 14 al 17, etc. Ese era el sentido de los milagros, que eran señales que seguían y no predecían al mensaje de la palabra de salvación. Hoy en día vemos todo un vergonzoso, escabroso y escandaloso circo puesto en acción al contemplar el escenario donde ministros actúan y los ministrados también, cada uno en su correspondiente y espurio papel. Nada de todo esto tiene que ver con las palabras de Jesús en Juan 14:12. En cambio, sí tiene que ver con la obra apostólica de los primeros discípulos llenos del Espíritu Santo del libro de Hechos. Qué gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? No tiene nada que ver. En cuanto a las obras aludidas por el Señor Jesús, nótese bien que son, aunque mayores, las mismas obras que hizo Jesucristo, las que prometió que haríamos. Juan 14:12. Ahora bien, las preguntas se nos amontonan en nuestra cabeza. ¿Nuestro Señor Jesucristo o alguno de sus apóstoles alguna vez empujaban directa o indirectamente a las gentes y las hacían caer de espaldas perdiendo éstas el control? No, ministraban la unción de la risa y todos a su alrededor, incluido él o ellos, se retorcían de risa incontrolada sin motivo alguno de forma absolutamente grotesca. No, hacían las gentes revolcar en el suelo como hacen los animales, o les impartían la unción de la borrachera. No, ¿hacían acaso que las personas emitieran ruidos grotescos, aún como de animales diversos, perros, leones, lobos, pájaros, serpientes, etcétera? No. ¿Acaso hacían o enseñaban a los creyentes a que visualizaran todo lo que desearan para traerlo del reino espiritual al físico? No, eso es magia blanca. Les hacían regresar a la niñez para sanarles interiormente como se hace en los encuentros del G12. No, porque eso es hipnosis. ¿Les enseñaban acaso a soñar, haciéndoles creer que Dios les concedería la realización de esos sueños, incitándoles así al camino de la codicia? Por supuesto que no. Eso es magia blanca. En otras palabras, ¿hacían Jesús o Pablo o alguno de los verdaderos apóstoles de Cristo algo indebido, indecoroso o grotesco? Evidentemente no, no y no. Otra cosa diferente es cuando una persona endemoniada caía revolcándose por el piso justo antes de salir el demonio, como lo podemos ver en Marcos capítulo 9, verso 20. Esto mismo seguimos haciendo en su nombre, echar fuera demonios. Amada iglesia, Jesucristo jamás hizo nada de todo eso y por consecuencia ninguno de sus santos discípulos, menos todavía el bendito Espíritu Santo, porque todo ello representaría una clara afrenta a la palabra de Dios y a los creyentes mismos. Abundando en ello, ¿se imaginan ustedes al apóstol Pablo vestido de forma extravagante y diferente a todos los asistentes en una plataforma pública, tumbando a los creyentes al suelo a modo de un Benny Hinn? Y de ese modo contradiciendo su propia palabra, que es la del Señor, 1 Corintios 14:40. ¿Se lo pueden imaginar? Yo pienso que no. Entonces, ¿por qué se acepta como de Dios el vergonzoso escándalo que se produce por doquier? Y que más triste todavía, el mundo está contemplando, llegando a la conclusión, como así existe testimonio al respecto, de que estamos locos o somos estúpidos. ¡Ja! Se nos coló el circo del diablo en nuestro patio y encima lo celebramos. Tan ineptos hemos llegado a ser.
No, hermanos, no nos sirve ese versículo aislado de Juan 14 para defender esas doctrinas de demonios, esas manifestaciones, esas señales y procedimientos absolutamente ajenos al orden de Dios y a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y siguiendo con Benedictus Benihim y su manía de tumbar a las personas, el pastor David Cox, en su apreciado artículo Benihim, falso profeta del movimiento de palabra de fe, dice así: en una reunión de sanidades, Benihim echó el Espíritu Santo, entre comillas, sobre un grupo de personas en la plataforma y, como siempre, se cayeron en el piso. Un hombre se cayó sobre una anciana y resultó fracturada su cadera. Luego murió en el hospital de esta fractura. Benihim no sanó a la señora y luego la familia puso una demanda en contra de Him y él pagó la multa. Este no es el único ejemplo de personas heridas en sus sesiones por caer, según él, en el Espíritu Santo. Amada iglesia, si esto fuera de Dios, ¿cree usted que esas lesiones, daños y hasta muertes ocurrirían? Evidentemente no. El problema es cuando se le da más peso a esa clase de experiencias personales que a lo que dicta la Biblia, como indica el hermano Mario Fúmero. Es el llamado comúnmente neopentecostalismo y que se fundamenta en el pragmatismo, ocultismo y liberalismo, donde la experiencia anula la palabra, creándose nuevas revelaciones y conceptos que rompen con el aspecto histórico y exegesis literal de la Biblia, para desarrollar una hermenéutica simbólica y descontextualizada del sentido literal, así como del marco referencial del escritor. Esta corriente atenta contra el pentecostalismo clásico. Vamos a hablar acerca del asunto de las sanidades. Tal es la imprudencia y exceso en cuanto a todo esto, que uno de los principales auspiciadores de esta corriente herética de manifestaciones y doctrinas sincréticas, emocionalistas, el ya difunto John Wimber, llegó a decir y a enseñar que la Biblia solo puede ser comprendida, según él, después de tener cierto tiempo de experiencias específicamente de milagros de sanidad. Por lo tanto, su mayor fuente de autoridad no era la Biblia en sí, sino las experiencias sobrenaturales, mayormente en cuanto a la cuestión de las sanidades. Paradójicamente, este hombre, John Wimber, murió de un cáncer. Es evidente que no podemos hacer más de lo que hizo Jesús, mis amados hermanos. Dice la palabra en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sin embargo, hoy en día no todos los enfermos son sanados cuando se ora por ellos, a diferencia de Jesús, que sanaba a todos. Iglesia, Dios es soberano y a fin de cuentas, Él es quien sana milagrosamente cuando Él quiere. Pero hay más. Insistimos en que el ministerio del Señor Jesucristo, el cual hizo acercar el reino de Dios a este mundo, se caracterizó por milagros que efectuó el Señor y que formaron parte de su identidad única. El escritor Andrew J. Birch al respecto dice: el ministerio de sanidad del Señor Jesucristo fue un ministerio único e irrepetible. Hay quienes hablan como si todo lo que hizo el Hijo de Dios encarnado deberíamos ser capaces de hacerlo todos los creyentes. Creo que esto está peligrosamente cerca de la blasfemia. ¿Según qué enseñanza bíblica tenemos derecho a creernos capaces de hacer
cualquier cosa que hiciera Jesús? Él es el único, y su misión y sus credenciales también lo eran. Amada iglesia, para saber qué manifestaciones son genuinas del Espíritu Santo de las que no lo son, es suficiente con prestar atención a cómo nos dirige la Escritura. Dios sabe diferenciar el fuego santo del fuego extraño. Ambos son fuegos, pero uno es de Él y el otro es del enemigo. Dios solo acepta su fuego. En ese sentido, y sobre todo en esta dispensación actual, ese fuego es su presencia en medio del pueblo santo que le alaba, trayendo liberación, purificación, consumación de lo malo, exaltación de Cristo en las vidas de los creyentes, amor a la verdad y temor de Dios. Lo contrario hace el fuego extraño, aunque no se manifieste así en primera instancia, sino que actúa a modo de disfraz. Leamos una vez más nuestra porción bíblica. Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahora, ¿cuál es el fuego extraño que Nadab y Abiú ofrecieron ante el Señor? La Escritura dice que el fuego del holocausto nunca debía apagarse, implicando que era santo. Es posible que Nadab y Abiú llevaran al altar brasas provenientes de otro lugar, haciendo con esto que el sacrificio fuera impuro. Como líderes, tenían la responsabilidad especial de obedecer a Dios, ya que estaban en un punto en el que fácilmente podían extraviar a mucha gente. Así también, hoy en día, cuando el fuego usado por supuestos ministros de Dios no es su fuego, a eso se le llama fuego extraño, como el que literalmente usaron Nadab y Abiú para adorar a Dios. Esa es la razón, amada iglesia, por la cual nos es tan imperiosamente necesario no ser ligeros, incautos e ingenuos, y discernir qué fuego es de Dios y cuál no lo es, no prestando atención a la simple apariencia, ya que insistimos, tanto el uno como el otro son fuegos. Ese fuego extraño es un espíritu que aparenta ser de Dios. Es un espíritu tremendamente imitador del Espíritu de Dios. Un ejemplo claro lo tenemos en el llamado espíritu de la visión del G12, que pretende ser el Espíritu Santo. Otro lo tenemos en el poder del mesmerismo, variante del hipnotismo, que manejan supuestos hombres y mujeres de Dios para realizar muchas de esas manifestaciones que aludimos en este mensaje. Hay suficiente prueba de todo ello y solo hay que abrir los ojos. No es más que poder del oculto, poderes psíquicos, es decir, brujería puesta en acción y cubierto todo con un lenguaje cristiano para que pueda ser aceptado. Es una burla más del diablo hacia la verdadera iglesia de Jesucristo. Amada iglesia, acordémonos de las palabras verdaderas de la Escritura. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lamentablemente, el pueblo de Dios hoy en día es víctima del estupor y del encandilamiento. Y el problema de base es que por lo general el pueblo cristiano se deja encandilar muy fácilmente cuando ve dos cosas sobre la plataforma o púlpito mediático, por la televisión o en vivo: señales y prodigios. La Biblia en la mano del predicador y su lenguaje evangélico.
Una gran mayoría de verdaderos, aunque incautos creyentes, ven esas dos cosas y automáticamente asumen que lo que aperciben es de Dios sin ir más lejos. No recuerdan el hecho de que el mismo Satanás, Dios le reprenda, tenía la Biblia en sus manos cuando con ella intentaba engañar al mismísimo Hijo de Dios. Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. Iglesia, no nos engañemos. No todo lo que brilla es oro. Nos es necesario discernir, que es una variante de juzgar. La Escritura nos lo enseña con excelsa claridad. Primera de Corintios 2:15. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Juan 7:24. Jesús dijo: juzgad con justo juicio. Gracias a Dios, la Biblia nos ayuda tremendamente a conocer la verdad sobre estos asuntos. Encontramos en Primera de Corintios capítulo 14, verso 33 lo siguiente: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No debemos permitir ni aceptar la confusión. Debemos aprender a separar lo que no es de Dios de lo que sí es de Él. Para ello, Dios nos ha dado un don espiritual importante: el discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 12:10. Esta es una herramienta espiritual que se usa muy poco, porque la tendencia general es la de creer que todo lo que es sobrenatural es de Dios. ¡Qué gran error! En Mateo capítulo 24, verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos, esto es, falsos ungidos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Son engañados porque no se preocupan en discernir si esas grandes señales y prodigios son fuego santo o son fuego extraño. Además del discernimiento de espíritus, tenemos el sentido común, que también es un don de Dios, y la misma Biblia para enseñarnos. Así que, sigamos leyendo. Primera de Corintios 10:15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La palabra de Dios nos exhorta a ser sobrios, amables, ordenados, cuerdos, decorosos, prudentes, sabios, dueños de nosotros mismos. En cuanto a esto último, leamos por favor acerca de los requisitos de los ancianos y de los obispos, y por extensión de todos los verdaderos discípulos de Cristo. Tito capítulo 1, versos 7 y 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Díganme por favor, cuando uno pierde el control de sus actos, cosa que ocurre cuando uno se involucra en la práctica de algunas de esas necedades mencionadas, ¿cómo va a ser entonces dueño de sí mismo? Por otro lado, en Primera de Timoteo capítulo 2 leemos de la siguiente manera: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora bien, ¿ustedes realmente creen que es decoroso el vergonzoso espectáculo de ver a los hermanitos y a las hermanitas revolcándose por el piso como ebrios y sin control de sí mismos? ¿Ustedes creen que es decoroso, prudente e irreprensible el espectáculo de esos hermanos tambaleándose como borrachos? Ellos aseguran que están llenos del Espíritu Santo, emitiendo sonidos extraños, riéndose sin control y cayéndose de las sillas al piso, etc. ¿De qué espíritu están llenos esos hermanos? De cualquier otro, menos del Espíritu Santo. En Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 leemos: sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no siempre ataca de frente, prefiere hacerlo a modo de león, acechando. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo dice la Biblia, amada iglesia, y lo que la Biblia dice es la verdad, y hay que hacer caso. Cuando la palabra de Dios habla de pasiones desordenadas, no está exclusivamente refiriéndose a la cuestión sexual o similar. Toda actuación emocionalista fuera del simple orden natural es impropia de un hijo de Dios. Toda actuación irregular, de mal testimonio, indecorosa, indebida o similar es impropia de un cristiano. No representa a Cristo. Como hemos leído en la palabra de Dios, toda pasión desordenada ha de ser eliminada de la vida de todo verdadero hijo de Dios y no fomentada, como es el caso de la borrachera o la risa santa. Actuaciones que defraudan y apartan los ojos de muchos del Evangelio al ver esos pésimos ejemplos de presuntos maestros de la fe cristiana. Algo hay que hacer al respecto. Por ello la Biblia nos exhorta a lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Segunda Tesalonicenses 3:6. La palabra de Dios nos exhorta a apartarnos de todo aquello y de todos aquellos que por sus hechos niegan o defraudan el Evangelio y su propósito. Mejor apartarse de ese circo y de sus artistas. Inclusive muchas de esas estrellas pero errantes hacen el signo de maldición del diablo mientras predican. ¿Acaso no saben lo que están haciendo? Amada iglesia, no perdamos el norte. La Biblia nos habla y mucho sobre la cordura, la prudencia, la sabiduría. Proverbios capítulo 1, verso 1 al 4. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura. Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Iglesia, ¿habla la Biblia todas esas cosas de balde? Es de personas cristianas, cuerdas, prudentes y sabias, todas esas manifestaciones mencionadas que dicen ser de Dios, pero que claramente contradicen la palabra de Dios y su espíritu. Claro que no. Es de locos y de incautos que se dejan arrastrar por la felonía de los falsos maestros que iniciaron todo este engaño. Los que defienden esta calentura argumentan que Dios es soberano para hacer lo que quiera en un modo dado y romper con su propio orden, porque para eso es Dios. Pero yo siempre les respondo de la siguiente manera a estos que argumentan así: efectivamente, Dios es soberano, pero es Dios, y lo es para honrar su palabra y jamás contradecirla. Esos negligentes e incautos olvidan que Dios es justo y no es en absoluto un dictador caprichoso. Así somos nosotros los hombres por naturaleza, pero Dios solo tiene una palabra y jamás la cambiará ni añadirá a ella, ni torcerá el sentido de la misma. Ya para concluir, leamos 1 Corintios capítulo 14, verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos,
¿no dirán que estáis locos? El apóstol Pablo estaba muy preocupado porque sus discípulos, los corintios, usaban inapropiadamente el don de lenguas, hablando unos a otros como si estuvieran en conversación en voz alta, y todos a la vez. Incluso se hablaban uno a otro en lenguas, como si se entendieran lo que decían, pretendiendo aparentar ante los demás como espirituales. Y por esa razón, el apóstol Pablo temía que al llegar personas ajenas a la fe, incluso recién convertidos, se escandalizaran al contemplar todo eso. Ahora bien, si el apóstol Pablo se preocupaba del comparativo pequeño desorden de los corintios cuando fuera del contexto hablaban en lenguas, ¿qué no diría de todo este circo que se está produciendo actualmente, respecto del cual hemos estado refiriéndonos con ciertos detalles en este mensaje? Primera de Corintios 14:40 dice: hágase todo decentemente y con orden. Amada iglesia, siempre tengamos presente lo siguiente. Número 1, cualquier manifestación que se diga del Espíritu, que consigue que los creyentes se presenten ante los demás como locos o desquiciados, no es de Dios. Número 2, cualquier manifestación del Espíritu que denigra a la persona y es en sí misma humillante y vergonzante, haciéndose aparecer a dicha persona como estúpida o ridícula, no es de Dios. Número 3, cualquier manifestación del Espíritu, entre comillas, que hace que el creyente pierda el control de sí mismo, no es de Dios. Recordemos que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera de Corintios 14:32. Y número 4, cualquier manifestación del Espíritu que hace que el ministro sea visto por los creyentes como un superungido, como es en el caso de las caídas en masa, donde todos quedan tendidos en el piso en total desorden, mientras el ministro impecablemente queda erguido y dominante, no es de Dios. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 10, verso 31 y Colosenses 3:17, hacedlo todo para la gloria de Dios, ya sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amada iglesia, no sigamos a los hombres, menos todavía a aquellos que se consideran a sí mismos ungidos, que con su enseñanza y con su obra apartada de la palabra y del Espíritu de Dios, corrompen y desvían de la fe genuina a los verdaderos hijos de Dios. Y no sigamos las señales, sigamos la verdad en amor y en el temor de Dios. Apartemos de nuestras vidas todo fuego extraño. Puestos de pie. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Este fue un mensaje de alerta.